Antes de saberlo, tenemos que tener definido qué es comercio internacional. Comercio internacional es un proceso mediante el cual se compra o se venden productos, bienes o servicios a una sociedad, en donde se pueden exportar e importar productos para que se distribuyan a otras partes del mundo y dando así satisfacción a los consumidores. Una parte importante de esto son los Incoterms, ya que son términos utilizados en el comercio internacional para definir el punto de entrega y las responsabilidades asumidas por el comprador y vendedor. Son un conjunto de reglas estándar de terminologías creadas por la Cámara de Comercio Internacional, que se utilizan universalmente y definen las partes clave del transporte de mercancías y se aplican a nivel internacional para que usted pueda comprar y vender sus mercancías o mercaderías. Los Incoterms se clasifican EXW. Es cuando el vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. FAS. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado, del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación. FOB. El vendedor entrega la mercancía al buque. El comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal. FCA. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que puede ser los locales de un transitario. CFR. El vendedor asume todos los costes de transporte hasta que la mercancía llegue al destino acordado. La particularidad es que el riesgo sobre lo transportado pasa al comprador una vez la mercancía se encuentre cargada en el buque. Pase a que sea el vendedor el que pague el transporte en barco. CIF. La diferencia con el Incoterm anterior reside en que el vendedor es el que debe gestionar el seguro de la mercancía hasta que llegue al puerto de destino. CPT. El vendedor asume más obligaciones que en los anteriores Incoterm. En este caso, debe pagar todos los costes de transporte que se originen hasta un punto acordado con el comprador en el país de destino de la mercancía. El riesgo, sin embargo, se transmite al comprador cuando la mercancía le llegue al primer transportista del país de destino. CIP. En este Incoterm se añaden a las obligaciones del vendedor la contratación del seguro mientras la mercancía esté en tránsito hasta el lugar del destino. Pase al que el seguro sea contratado por la empresa cargadora. El beneficiario del seguro será la parte compradora. DAT. El vendedor se ocupa de los costes y trámites hasta que la mercancía es descargada en la terminal o puerto acordado con el comprador y asume a su vez los riesgos hasta ese momento. Tras la descarga, todos los gastos corren de cargo del comprador. DAP. Se trata de uno de los nuevos Incoterms que llegaron con la última revisión 2010. En este caso, el riesgo pasa del vendedor al comprador, en el lugar especificado en el acuerdo de entrega, que no tiene por qué ser una terminal. El vendedor cumple su parte cuando pone la mercancía a disposición del comprador para su descarga. DDP. Este Incoterm es el que pone más responsabilidades en el vendedor y menos en el comprador. Aquí es la parte que vende la que debe ocuparse de todos los gastos y trámites hasta que la mercancía es entregada en el punto de destino acordado, incluyendo transporte, seguro, aduanas, importación, etc. A lo único a lo que no queda obligado es a la descarga del punto final. Ahora, entendiendo todo eso, podemos hablar del TLC o Tratado de Libre Comercio. Tratado en el que se desarrolla un acuerdo que se firma entre dos o más países, en donde acuerdan una serie de preferencias arancelarias mutuas y también la reducción de barreras no arancelarias
para el comercio de bienes y servicios entre ambas naciones, para reglamentar sus relaciones comerciales, siendo la idea de sus productos y servicios puedan intercambiarse libremente y que los inversionistas de lado a lado cuenten con reglas del juego. El primer TLC fue el Tratado Franco-Británico de Libre Comercio, o Tratado de Golden-Shebari, firmado en 1860 y que introduce la cláusula de la nación más favorecida. En 1988 los países de Canadá, Estados Unidos y México firman un acuerdo llamado TLCAN, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es hasta el 1991 cuando se inician las negociaciones de este tratado, que fue sugerido por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. No es hasta el 1 de enero de 1994 que el tratado entra en vigor, haciendo que el comercio entre los países cuadruplique, aumentando el PIB de México en un 12.14% a 35%, siendo que se ha mantenido en déficit alrededor del 2% entre los bienes y servicios que salen del territorio mexicano y lo que entra. En nuestro país contamos con diferentes tratados internacionales, los cuales varían de intensidad y puntos dependiendo de la apertura de cada país. El más famoso es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en realidad tenemos más tratados de libre comercio que tal vez no conocían, como el TLC Grupo de los Tres, el TLC Japón, Alianza del Pacífico y TLC Unión Europea. Objetivos del TLC. Los objetivos del TLC o Tratado de Libre Comercio son: eliminar barreras que afecten o mermen al comercio entre las zonas que firman el tratado, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de producción nacional y la sana competencia, fomentar la cooperación entre países miembros, ofrecer una solución a controversias.